Bueno, queridos alumnos, vamos a continuar con esa cosmovisión metafísica de Aristóteles que comenzamos la clase pasada y habíamos concluido en la clase pasada que para Aristóteles el ser propiamente se dice de la sustancia primera, ¿no? Sustancia primera, recordemos, la sustancia individual, concreta, es decir, el ente en cuanto que tiene existencia actual, tiene existencia real fuera de la mente, ¿no es así? Entonces, ese propiamente lo que merece el nombre de sustancia, merece el nombre de ser, ¿ven? La sustancia primera, la sustancia individual, no los conceptos que nosotros tengamos en la mente, los conceptos ya sea el concepto de sustancia como los distintos conceptos de las distintas sustancias. Es decir, no son la realidad, esas que Aristóteles llamaba las sustancias segundas, ¿no es así? Universales y abstractas, que a veces nosotros llamamos idea, pero que Aristóteles no las llamaba ciertamente ideas, sino que las llamaba sea concepto, especie, forma, pero no ciertamente ideas. Las ideas eran las platónicas, que Aristóteles precisamente criticaba de Platón, ¿no? Como vimos en la última clase. Pero dijimos que entre todas las sustancias reales, las sustancias individuales, hay una que merece el nombre más principalmente que todas estas, y esta es el ser inmóvil, inmutable, el motor inmóvil, o también que es el acto puro también. Vimos que precisamente el motor inmóvil es inmóvil y principio del movimiento de todas las cosas, precisamente porque es el acto puro. Y ahí habíamos visto como que ahí es donde la especulación filosófica cambia de nombre y se hace, habíamos dicho, teología, o teología. Es porque Aristóteles consideraba a ese acto puro, ese primer motor inmóvil, como Dios, así como después en la Edad Media, por ejemplo, Tomás de Aquino lo hará eso, ¿no? Pero Aristóteles consideraba que ese principio del devenir de todas las cosas, en el cual estaban contenidas de alguna manera las formas de todas las cosas, es realmente Dios, puede recibir el nombre de Dios, como dirá posteriormente que sí, obviamente Tomás de Aquino, en la primera de sus famosas 5 vías. Bueno, eso nosotros lo vamos a dejar quizá para un poco más adelante, cuando progresemos en esta exposición de las grandes concepciones metafísicas de la filosofía. Decimos al respecto de esto, del acto puro y su relación con los actos impuros, diríamos, es decir, que están compuestos con potencia, que están en composición con alguna forma de potencia. Lo siguiente, ¿ven? Es decir, Aristóteles va a decir, y después lo explico, Aristóteles va a decir que así como digamos, este acto puro, este motor inmóvil, este principio, llamémosle ahora el principio, el principio es el analogado principal de todas las otras sustancias que existen en el mundo físico, son el analogado secundario, diríamos. ¿Qué significa esto del analogado principal y del analogado secundario? Dice Aristóteles, nos enseña que el ser es análogo.
el ser es análogo, es decir, el vocablo ser, cuando yo lo digo, lo digo de muchas cosas. Así, por ejemplo, lo digo de la sustancia, lo digo de los accidentes, lo digo de los conceptos, que de algún modo son en la mente, y lo digo de una relación, lo digo de una cantidad, lo digo de una cualidad, lo digo de... sí, se dice de muchas cosas ser. Es más bien de todo lo que podemos conocer, decimos ser. Pero no se dice siempre de la misma manera. No es el mismo, por ejemplo, el ser que tiene un perro real, que el ser que tiene ese perro en mi mente como concepto. No es lo mismo. Sin embargo, de alguna manera, ¿ven? Digamos, cuando yo pienso en ese perro, lo tengo que pensar como ser, ¿no? Por lo tanto, digamos, también tengo la idea, el concepto del ser en mi mente, pero no es lo mismo que el ser real que está fuera de mi mente. Entonces, el ser se dice de todo, pero cada vez que yo lo digo de las cosas, va como cambiando de sentido. Se dice en una manera diferente. En cierto sentido se dice del mismo modo. Hay como una base común, pero en cierto otro sentido se dice de modo diferente. El ser se dice siempre, todo lo que es, se dice por referencia a uno. Y pone un ejemplo, pone el ejemplo de lo sano. Por ejemplo, cuando yo digo sano, el sano lo digo de muchas cosas. Lo digo de la comida, lo digo del clima, lo digo de la orina, lo digo del color. Lo digo del aspecto, que una cosa tiene un aspecto sano. Lo digo de la orina, esta orina tiene un aspecto sano, según el color, por ejemplo. Lo digo del clima, es un clima sano. Lo decimos eso, ¿no? O lo digo también de la comida. Esta es una comida sana, especialmente hoy, ¿no? Con el tema de cuidarse la línea y todo lo demás. Una comida sana, una comida que no es sana, que no es saludable. Es decir, que lo sano se dice de muchas cosas. Pero siempre, cada una de estas, el sano, en cada una de estas cosas se dice por referencia al organismo. Porque uno dice, la comida es sana. Bueno, la comida propiamente hablando no es ni sana ni insana, es comida, punto, ¿no es así? El color o el clima es sano. No se puede hablar de la salud del clima ni de la salud del color. La salud, ¿dónde está? ¿Dónde está esta perfección que llamamos sanidad, por ejemplo? Por así decir. Y bueno, ¿en qué lugar la encontramos realizada? Esta perfección. Y si nosotros vamos a indagar un poquito, nos damos cuenta que lo que llamamos sanidad lo encontramos realizado, es decir, es una perfección real que existe realmente en el organismo. Pero no fuera del organismo, es el organismo el que está sano o el que no está sano. Pero no está en ninguna otra cosa en sentido real que no sea en el organismo. En el organismo. En el animal, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está propiamente entonces con nuestro cuerpo. O en el organismo de una planta, por ejemplo. ¿No? Ahí está propiamente lo sano o lo insano, la salud o la enfermedad, o la falta de salud. Pero no, diríamos, en todas estas cosas de las que nosotros, sin embargo, decimos que son sanas o que no lo son. Es decir, que intrínsecamente, hablamos de sano, intrínsecamente, esta perfección que llamamos la sanidad está en el organismo. Está en el organismo. Y no fuera del organismo en algunas otras cosas. ¿Por qué digo entonces que la comida es sana? Y digo que la comida es sana porque es causa de salud, porque la comida, fíjense, puede ser insana o sana para mí cuando yo la como. Si yo no la como, no es ni sana ni insana. ¿Ven? Es decir, el clima
puede ser también, puede ser causa de salud o de enfermedad para mí. Pero si yo no vivo en ese clima, si en ese clima no hay un organismo que viva en el clima no es sano ni insano. Y así lo mismo con la orina o con el color, con todas aquellas otras cosas que se dicen que son sanas o que son insanas, que son salubres o que son insalubres. ¿Ven? Entonces dice, sano, ¿ven? Lo digo propiamente, digamos, intrínseca, como existiendo, como siendo una perfección intrínseca en el organismo. Y en todas las otras cosas, lo digo por referencia exterior al organismo. Como si la salud estuviera en esas cosas, cuando en realidad no está la salud. Por eso decimos referencia exterior o extrínseca, respecto de todas esas otras cosas que digo que son sanas o que son insanas. ¿Y por qué las digo? Digo que son sanas o insanas. ¿Por qué? Porque todas ellas se ordenan o dicen relación al organismo como causa o como efecto de la salud. El clima sí, la comida puede ser efecto de la salud. ¿Ven? Perdón, puede ser causa de la salud. El color, por ejemplo, que tiene un hombre, por ejemplo, qué color insano que tiene esa persona, se dice, ¿no? Es decir, pero, ¿ven? No es que el color sea insano, el que está insano es el organismo. El color es manifestativo de la salud que está en el organismo, pero el color no es sano ni insano. Si tiene un color amarillo, debe estar sufriendo o debe tener una enfermedad hepática. Bueno, sí, está bien, es probable que sea así, pero el que está insano es el organismo, no es el color amarillo. El color amarillo y punto, se terminó, no es otra cosa. Entonces, ven, es decir, Aristóteles da este ejemplo y lo aplica al tema del ser. Y dice, muchas cosas se dicen ser, pero donde el ser se realiza plenamente, donde el ser se realiza como una perfección intrínseca, es en la sustancia individual, que él llama, habíamos visto, sustancias primeras. En Carlos, en Pedro, en este árbol, en este perro, en esta piedra, ahí propiamente está esa perfección que llamamos ser. Y en todas las otras cosas, se dicen ser en cuanto que tienen una relación con la sustancia, en cuanto que como el accidente se dice ser, pero ¿por qué? Porque está en la sustancia y porque podemos decir, y ahí en este tema Aristóteles se vuelve muy oscuro, porque es como si el accidente subsistiera con la subsistencia de la sustancia, ¿ven? O con el existir de la sustancia. Como si el accidente, ponemos una imagen así un poco, si se quiere, no tan filosófica, pero es como si el accidente, que se dice iniere en la sustancia, es como si hundiera sus raíces en la sustancia y existiera no solamente en el existir de la sustancia, sino que existiera con el existir de la sustancia. Es decir, para Aristóteles el accidente en realidad parecería, porque digo, hay temas como en el cual no es muy claro, hay muchos lugares muy oscuros en muchos temas en las obras de Aristóteles, pero es como si el accidente no tuviera un ser propio, sino que todo el ser que tiene el accidente lo recibe de la sustancia, como si la sustancia estuviese influyendo permanentemente el ser. Entonces, ven, el ser se dice, sí, de la sustancia, del accidente se dice, pero en cuanto que dice relación exterior a la sustancia, al ser sustancial. En cuanto que dice relación exterior a la sustancia primera exterior, quiere decir esto, que en realidad el ser no estaría en el accidente. El ser no estaría en el accidente,
ser está en la sustancia. Está en la sustancia. Si se dice del accidente es porque el accidente, como decía así, abreva en el ser de la sustancia. Evidentemente que tenemos que decir que como que se da una especie de vaciamiento ontológico de la realidad, ¿ven? En el ámbito de lo accidental. El ser lo tiene propiamente en plenitud y la sustancia. Por eso la sustancia es el ser en sus plenior, es decir, en su sentido pleno. Si nosotros, ¿por qué? Porque si nosotros aplicamos este ejemplo de analogía de Aristóteles, que después se la llamó analogía de atribución extrínseca, y la aplicamos al ser, al caso del ser, tengo que decir que así como sano no está en el clima, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, es decir, que el clima no tiene nada de sano, tengo que decir así como que los accidentes no tienen nada de ser, sino que todo el ser de los accidentes proviene de la sustancia, que el ser sustancial es la fuente del ser de los accidentes, de los accidentes que esa sustancia conlleva, diríamos así. Entonces, acá hay un problema que habría que, digamos, profundizarlo, pero ya es un tema que a nosotros se nos escapa en cuanto al tiempo que disponemos y los medios tan limitados, tan lamentables de que disponemos, ¿no es así? Y es el siguiente, ¿ven? Ahora, si de entre todas las sustancias que hay en el mundo, que constituyen el mundo físico y constituyen, diríamos, la materia de estudio de la física, entre todas las sustancias primeras de este mundo material, físico, hay una, sin embargo, que ya no pertenece a este mundo físico, pero hay una que es el acto puro, el motor inmóvil, por eso se llama el ser separado, podemos decir así, inmóvil, el ser separado inmóvil, porque obviamente que esta sustancia no es ninguna de las sustancias corpóreas del mundo que son objeto de nuestra experiencia sensorial, ¿no es así? Pero si de todas las sustancias primeras el ser separado e inmóvil tiene una primacía sobre todas ellas, y nosotros aplicamos o entendemos la relación entre este ser separado e inmóvil con las sustancias de este mundo físico, en base a esta analogía aristotélica de atribución extrínseca, que él pone como modelo, diríamos, como para entender esta relación, tenemos que decir entonces que las sustancias de este mundo se vacían de contenido sustancial, porque, como decir, todo el ser que puedan tener estas sustancias le es influido por este acto puro que es al mismo tiempo motor inmóvil, que son los principios del devenir de este mundo físico. Y entonces de esta manera terminamos como vaciando de densidad ontológica, vaciando ontológicamente incluso el mismo mundo de nuestra experiencia, ¿no es así? Toda vez que no es el mundo de esta experiencia, o no sería ya el mundo de nuestra experiencia, el que merecería propiamente como tal el nombre de ser, el título de realidad en sí misma, de realidad sustancial. ¿Por qué? Porque las sustancias mismas reciben del principio su ser, reciben del principio, son ser en tanto lo reciben del principio. Entonces, el ser aristotélico, ¿ven? Es la sustancia primera, es decir, la sustancia individual, concreta. Dijimos, este perro
este hombre, este árbol, etcétera, ¿no? Es decir, en cuanto que son en acto fuera de la mente, en cuanto que existen fuera de la mente. Pero cuando se busca el fundamento, digamos, de este ser sustancial, de este ser en sí que es objeto de nuestras experiencias sensitivas, este ser en sí que afecta permanentemente nuestros sentidos, y llegamos al acto puro y al motor, y al primer motor inmóvil. Ahora, cuando el problema después es explicar la relación entre este ser separado e inmóvil y todos los seres o esta sustancia separada e inmóvil con las sustancias que no son separadas, ni de la materia ni de la potencialidad. Ninguna cosa en este mundo de físico es inmaterial y ninguno está separado de la potencialidad. Pero ¿cuál es la relación que hay entonces? ¿No? Porque parecía como que ser como que este principio último, absorbe o digamos, vacía de realidad el mundo de las sustancias que son objeto de nuestras experiencias sensoriales. Ese es el problema que plantea, digamos, la cosmovisión aristotélica del mundo. La cosmovisión aristotélica del mundo. ¿Ven? Son, como diría, hasta, digamos, las contradicciones que se presentan, que no son pocas en el pensamiento aristotélico. Entonces, acá podríamos preguntarnos nosotros si el mundo físico realmente existe. Bueno, parecería que sí, obviamente. ¿Y cómo? Si existe, si tiene, diríamos, subsistencia fuera de la mente, y si es propiamente lo que merece el nombre de ser, ¿cuál es la relación que tiene con el principio último, en este caso, llamado el motor inmóvil o el acto puro, ¿no? Porque puesto el motor inmóvil y el acto puro, parecería como que, y pensándose esta relación desde la analogía de atribución intrínseca, parecería como que el principio es el que entre todas lo sustancial realiza plenamente el ser. Entonces, en este mundo, las sustancias de este mundo tendrían una realidad disminuida respecto de la realidad de ese principio. Eso son cosas que vamos a ir, aclarando a medida que veamos cómo después, por ejemplo, vamos a ver ya a partir de la clase que viene, cómo es, diríamos, la visión medieval, especialmente, vamos a ver referencia en este caso a Tomás de Aquino, como, digamos, representativas de la evolución posterior que esta concepción metafísica del mundo, esta concepción de Aristóteles, concepción metafísica del mundo de Aristóteles, se va a ir plasmando posteriormente, ¿no es así? Por ahora dejamos acá y la clase que viene entonces vamos a comenzar a plantear el ser en Tomás de Aquino y que es como la expresión en la que culmina, diríamos, el aristotelismo en la Edad Media, la visión más, por lo tanto, decir vamos a ver que no se trata ya, diríamos así, de aristotelismo, pero diríamos como que es digamos, la visión, digamos, aristotélica de origen o de inspiración, podemos decir, aristotélica, en donde, digamos, se alcanza en la Edad Media la plenitud de la cosmovisión metafísica que tiene a esta concepción aristotélica en su base.